tanto A como B, ¿no? Entonces, este es el primer ejercicio que debemos hacer, estadísticos descriptivos. ¿Cuál es el segundo ejercicio? El segundo ejercicio nos señala verificar la hipótesis de distribución normal. Es decir, si estas variables tienen o no distribución normal. Porque dependiendo si las variables tienen distribución normal, podemos utilizar lo que son las pruebas paramétricas, pruebas de hipótesis paramétricas, y si las variables no tienen distribución normal, por lo tanto debemos utilizar pruebas de hipótesis no paramétricas. ¿Okay? Entonces la condición de normalidad es una condición importante. Luego, ¿qué nos pide el inciso C? El inciso C nos pide realizar pruebas de hipótesis de igualdad de varianza, tanto en las estrategias como en el rendimiento. El inciso D nos señala realizar pruebas de hipótesis bivariadas, en el cual planteamos la hipótesis nula de que las medias son iguales, es decir, el valor promedio tanto de las estrategias como del rendimiento es igual, tanto para B como para A. Y aquí debemos justificar si corresponde una prueba T o de forma alternativa corresponde una prueba Wilcoxon, que esta es una prueba no paramétrica. ¿De qué depende utilizar una prueba paramétrica o una prueba no paramétrica? Nuevamente repito, depende si las variables tienen distribución normal. Si las variables tienen distribución normal, podemos utilizar una prueba T para comparar medias y ver si existen diferencias estadísticamente significativas entre las medias o no lo hay. Pero si las variables no tienen una distribución normal, por lo tanto, debemos utilizar una prueba de hipótesis no paramétrica. Y finalmente, en este ejercicio nos pide verificar la hipótesis nula, que la varianza del rendimiento académico no está explicada por la varianza de la variable estrategias. Y para esto utilizamos una herramienta estadística que se llama ANOVA. Bien, entonces... Doctor, una consulta. Hipótesis bivariada, ¿me puede dar un ejemplo? Una hipótesis bivariada significa que la hipótesis nula es una igualdad, ¿ya? Y la hipótesis alternativa es diferente. Por ejemplo, podemos plantear como hipótesis nula de que el rendimiento en la estrategia, el rendimiento de utilizar una estrategia es igual al rendimiento de plantear otra estrategia. Esa es la hipótesis nula. ¿Y qué es la hipótesis alternativa? La hipótesis alternativa es que los rendimientos académicos son diferentes. A eso se refiere bivariada. Y por lo tanto puede ser de A a B, como también puede ser de B a es independiente. Y de forma alternativa a las hipótesis bivariadas tenemos las hipótesis donde la hipótesis alternativa se presenta en una condición de desigualdad. Es decir, puede ser menor o puede ser mayor. ¿Okay? Sin embargo, en esta etapa podemos hacer las tres al mismo tiempo. Bien, entonces, dado este antecedente, lo primero que vamos a hacer es abrir Stata.
Vamos a abrir Stata. Ustedes tienen su Stata portable. Ya tengo abierto Stata. Y lo siguiente que debemos hacer es abrir nuestra base de datos. Fíjense, yo estoy con un Stata un poco, una versión más anterior que la que ustedes tienen. Yo estoy con la versión 12, ustedes están con la versión 15. La versión que yo tengo 12 es la versión, es una versión de licencia de paga, ¿no? Esta me la dieron en mi trabajo. Por cierto, yo trabajo en el Banco Central de Bolivia. La mitad del tiempo estoy en la ciudad de La Paz, la mitad del tiempo estoy en la ciudad de Santa Cruz. Ahora, desde luego, estoy en Santa Cruz, entonces esta licencia me la instalaron en el Banco Central, por eso es que trabajo con la versión 12. Sin embargo, la versión que ustedes tienen tienen otras ventajas adicionales, otros tipos de análisis. Sin embargo, para lo que nosotros estamos desarrollando en este curso es prácticamente lo mismo. ¿Okay? Entonces, si yo quiero abrir mi base de datos, si la tengo en formato, si la tengo en formato Excel, en esta parte donde dice Data Editor, puedo abrirla y de Excel puedo pegarla directamente. Esa es una alternativa, ¿no? La otra alternativa, si ustedes ya la tienen la base de datos en Stata, pueden irse a abrir. Y básicamente deben elegir el archivo donde ustedes lo tengan guardado. En este caso yo lo tengo guardado en una carpeta específica y lo único que voy a hacer es abrir mi base de datos. Para verificar de que la base de datos ya está en Stata, simplemente me voy donde dice Data Editor. Y las 4 primeras variables son es el ejercicio 1 que vamos a realizar. Hay un tercer ejercicio donde vamos a utilizar la variable resultado y la variable tratamiento. Entonces, aquí ya está incorporada también, están incorporados los datos del ejercicio 3. Bien. Luego ustedes como saben, en la anterior sesión vimos que con Stata podemos trabajar de dos formas. Una es con la función de ventana o de clic. ¿Qué significa eso? Significa de que para poder realizar estadísticos, para poder realizar análisis factorial, haciendo clic, ¿no? O con un procedimiento de selección, yo puedo hacer el análisis estadístico. Esa es una alternativa. Eso es si no quiero memorizarme los comandos, porque los comandos son complicados, pero también existe otra alternativa, aparte la opción de clic, ¿no es cierto? También le llaman vulgarmente la opción de dedazo, es decir, voy pinchando y voy haciendo el análisis. La otra es la opción con comandos. Entonces, en esta clase vamos a ir alternando de las dos formas para ver ustedes con cuál se sienten más cómodos.
Entonces, ya yo tengo todos los comandos preparados. Para eso, acá hay una opción que dice New Do Editor File. Entonces, le pido por favor que vayan a New Do File Editor. Al lado del editor de datos está el editor DoFile. ¿Qué significa esto? Esto básicamente lo que hace es trabajar con comandos y desde una ventana, una ventana externa, vamos ejecutando comandos y acá nos van apareciendo los resultados. Pueden visualizar esto se llama mi do file, ¿lo pueden visualizar? ¿Sí? Sí, sí, doctor. Nuestro estándar está en español, el de usted está en inglés. Ay, caramba. Voy a Sí, ver, sí. ya, voy a abrirle el que ustedes tienen. Pero más bien le entiendo, no hay problema. Guasón. Guasa. Muy bien. Entonces les pido que me den un pequeño instante para que pueda abrir mi Stata 15. Como quien dice, hoy estamos con Sur y Chilchi, ¿no? Ya estamos en las mismas condiciones. Estamos con Stata 15. Entonces, les había dicho de que ustedes se van a archivo. En archivo nos vamos a abrir. Y voy a abrir el archivo. Por cierto, la extensión para bases de datos es archivo.dta. ¿Sí? Entonces yo lo abro. Verifico mi editor de datos. Tengo mis variables. La otra alternativa es que en el editor de datos, repito, ustedes copien de Excel tanto el rótulo, el nombre de las variables con el contenido numérico, lo copien, control C y lo peguen, ¿no? En el editor de datos. Esa es otra alternativa, bastante fácil.
Y luego me voy a abrir nuevo editor de archivos do. ¿Okay? Y una vez que tenga esto se llama mi do file. Repito, ¿qué es un do file? Es la plataforma, es la ventana adicional de donde voy a ejecutar todos los comandos y solamente ya en la pantalla principal de Stata me van a brindar los resultados. Bien, entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a abrir? Lo que voy a abrir es mi archivo do file. Para eso debo irme a archivo y voy a seleccionar en abrir. Voy a seleccionar en abrir. Yo les pedí de que ustedes puedan descargar todos los archivos para el taller. En este caso, el archivo do file se llama comandos para análisis de hipótesis. Les aparece un mensaje, dan OK. ¿Pudieron abrirlo? De nuevo, ¿pueden repetirlo, dicen, doctor, Sí. por favor? Se van archivo, archivo y deben abrir. A ver, ahorita les voy a mencionar. Les voy a compartir. Si ustedes se van a la plataforma de Moodle, en la plataforma de Moodle tenemos lo que es el enunciado y la base de datos para el taller. ¿Ya? Sí, sí. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Tenemos el enunciado en PDF, que es la instructiva de lo que vamos a realizar. Tenemos la base de datos, estrategia y rendimiento, que está en Excel. Y tenemos la base de datos, tiene otro nombre, es taller de pruebas de hipótesis, formato DTA. Esta es la base de datos en Stata. Y tenemos un archivo de extensión .do. ¿Qué significa esto? Esto es lo que se conoce como un do file. Sale un poco extraño. Parece el internet o la imagen se corta o se paraliza y después se acelera. Bien, este es el comando donde están todas las funciones que vamos a utilizar. Eso es para no hacer clic, ¿no? Para no ir pinchando, sino básicamente vamos a ir ejecutando los comandos y en este sentido ya está toda la... Yo les pido por favor que estos 4 archivos ustedes lo descarguen y lo guarden en una carpeta donde a ustedes les sea conveniente para que comencemos con la importación. ¿Qué vamos a importar? Vamos a importar la base de datos en formato de Stata y vamos a importar los comandos que vamos a utilizar. Ok. Ya yo hice todo eso. Muy bien. Ustedes pueden visualizar que están visualizando la hoja de comandos do file para realizar todos los ejercicios. ¿Y cómo funciona esto? Simplemente puedo hacerlo todo de un solo tirón o puedo ir ejecutando comando por comando. En primer ¿Cómo lugar, abrió eso, doctor? esto de acá, ¿Dónde se fue? ¿Sí?
Bien. Yo me voy a Stata. Me voy a Stata. En Stata, primero debo realizar la importación de datos. ¿Ya tienen su base de datos? Sí, Bien. Una vez que tenemos la base de datos, vamos a abrir un nuevo editor de archivos DO. Lo abren, el nuevo archivo de editor DO. Este de aquí lo abre, por favor. Sí, ya lo subí, los comandos. Perfecto. Muchísimas gracias. ya. Cuando Para, abre el editor de archivos DO, ¿cómo lo ¿ya? trae? Muy bien, ya lo abrió, ¿no es cierto? Sí, Una vez, ahorita les voy a compartir mi pantalla. Una vez que usted abrió, voy a cerrar esto. Lo que debe hacer, le va a aparecer esta pantalla así en blanco. sí, Lo que debe hacer es importar el archivo en formato DO, que eso lo debe descargar de la plataforma Moodle. En este caso, yo lo tengo guardado en una carpeta específica. ¿Y qué es lo que tengo que seleccionar? Tengo que seleccionar el archivo que dice comandos para análisis de hipótesis. Es un archivo de tipo stata do file. Entonces lo abro. Me sale un mensaje que dice el documento no está codificado. Pongo OK por default y me aparece la codificación y me aparece ya el conjunto de comandos. ¿Todos estamos bien hasta acá? Sí, doctor. Bien. Sí, doctor. Sí, estamos Nosotros, sí, ¿sí? sí, doctor. Bien. Nosotros aquí podemos hacer comentarios. Si yo quiero hacer un comentario y para que ese comentario no sea, digamos, sea ignorado por el lenguaje de programación, siempre primero debo comenzar con 2 barras diagonales. Por ejemplo, este es un comentario para un ejercicio en la maestría en educación superior. Y si yo quiero guardarlo esto, simplemente lo de guardar, ¿no? ¿Cómo funciona el do file? Estos son los comandos que utilizamos para hacer el análisis estadístico. Entonces, aquí lo más importante son 2 cosas. Los comandos y el otro, el nombre de las variables. Las variables deben estar tal cual están en la base de datos. ¿Qué significa eso? Significa de que si yo escribo mal un carácter con mayúscula y lo hago con minúscula o viceversa, o pongo no debemos tener acento aquí, no lo va a leer y por lo tanto me va a salir error, ¿no? Entonces hay que escribir el nombre de las variables tal cual está en la base de datos. Bien, entonces yo les voy a explicar de manera inicial cuáles son los comandos que utilizamos. En primer lugar, cuando queremos hacer análisis descriptivo, el comando que utilizamos es summarize. ¿Ok? Con el comando summarize le damos la instrucción a Stata de que nos haga análisis de estadísticos descriptivos. Y después de poner el comando, ¿qué debemos poner? Debemos poner todas las variables sobre las cuales queremos realizar el análisis descriptivo.
En este caso, yo quiero realizar análisis estadístico descriptivo sobre el rendimiento A, sobre el rendimiento B, sobre la estrategia A y sobre la estrategia B. ¿Y cómo le doy a Stata la instrucción de que me realice este análisis? Solamente debo seleccionar con el cursor toda la línea, selecciono toda la línea y en la parte derecha hago clic en ejecutar selección o en otras palabras, run. Si ustedes verifican en su hoja de salida Stata, le van a salir los resultados. ¿Y cuáles son los resultados? ¿Cuál es la hoja de salida, doctor? Es la pantalla principal. Fíjense esta es la hoja de resultados, la que aparece donde dice Stata Data Analysis. ¿Les aparece esto? ¿Pueden visualizar? Sí. Sí, me aparece. ¿Qué es lo que tenemos aquí? En cada una de estas 4 variables tenemos 307 observaciones. ¿Cuál es el rendimiento A? Puede ser, por ejemplo, puede ser el rendimiento académico. El promedio es 54. ¿Okay? La desviación estándar, es decir, la variabilidad del promedio es de 9. Si esto fuera calificaciones académicas, sería 54 con una variabilidad de 9, donde la observación mínima es de 40 y la observación máxima es de 70. ¿Okay? Entonces, esto es en rendimiento A. En el rendimiento B, ¿cuál es el rendimiento promedio? Es 67. En este caso, la desviación estándar está alrededor de 7. El valor mínimo observado es 56 y el valor máximo observado es de 78, ¿no? Por lo tanto, de forma a priori, podríamos señalar que el rendimiento de B es mayor que el rendimiento de A. Y por otra parte, si vemos las estrategias, la estrategia A es de 3.26, la cual es similar, pero la estrategia B es ligeramente superior que la estrategia A. Por otra parte, también tenemos la desviación estándar y tenemos el valor mínimo, el valor máximo. ¿Ok? Entonces, cuando hagamos prueba de hipótesis, ¿cuál es la hipótesis principal que vamos a tratar de verificar? Desde el punto de vista de las medias, vamos a ver si efectivamente hay una diferencia estadísticamente significativa entre lo que es el rendimiento de A y lo que es el rendimiento de B. De igual forma, vamos a hacer una prueba de hipótesis si es que las varianzas, la varianza deriva de la desviación estándar elevada al cuadrado, si en ambos casos estas variabilidades son estadísticamente diferentes. También podemos hacerlo para el lado del rendimiento, como también podemos hacerlo si quisiéramos para el lado de las estrategias. En este problema
tratamos de ver de que el rendimiento A está condicionado a la estrategia de A, mientras que el rendimiento de B está condicionado a la estrategia de B. Y por otra parte, cuando hacemos este tipo de análisis, ¿qué es lo que queremos evidenciar? Si existen diferencias estadísticamente significativas. Entonces, de forma a priori, ¿cuál sería la conclusión? De forma a priori, la conclusión sería que el rendimiento de B es mayor que el rendimiento académico de A. Y por otra parte, podemos ver de que por el lado de la variabilidad, el rendimiento de A es mayor, la variabilidad, ¿no? Es decir, que tiene mayor variación que el rendimiento de B. Bien, ustedes quieren esto de acá, lo pueden llevar a un documento de Word, lo pueden llevar a un documento de Excel. Para que se pueda editar mejor, yo les aconsejo de que todas las salidas la peguen en un bloc de notas, porque del bloc de notas es más fácil para poder importar a un documento de Word o a un documento de Excel y poder editarlo. Doctor, una consulta. Sí. No sé si les está ocurriendo a mis compañeros o solo soy yo y no sé por qué puede ser. No me sale la columna de máxima. ¿No le aparece? No me aparece. Mm, Tengo A todo, mí, pero no tengo ese de max. a mí sí me aparece. La pantalla tienes que agrandarla un poco porque si está minimizada te va a salir, No pero más aparece. abajo. No, igual, no me aparece. Sí. Está grande. es No sé un por poco qué. raro, ¿no? ¿Nos puede compartir su pantalla? Sí, le comparto. ¿Tendría que dejar de compartir la suya o puedo? No, ya dejé de compartir. Ok. Me sale así. Intenté de hacerlo varias veces, pero no me sale la máxima. Mm, Está en otro archivo, María Teresa. Este no es la pantalla principal. O sea, Sale ahí, la- está sobrepuesta la primera columna, está como máximo, fíjate más abajito, dice max, está sobrepuesta, es como si no tuviese espacio, pero aparece. Ah, sí, ¿verdad? Está sobrepuesta, ¿no? sí. Así es. Tal vez yo le sugiero que lo cierre y que lo vuelva a abrir. Vamos a ver si lo mejor ahí algo se ha Y desconfigurado. aquí es lo que dice, lo que decía Daniel, ¿no? Sale el max aquí, Sí, sobrepuesta encima de la variable. Sí. Ya, sí, debe ser algo de visualización de la pantalla. Gracias a los compañeros. O de los iconos, ¿no? Se ven un tanto grandes. A mí, ¿está en tablet, María Teresa, o en compu, portátil, PC? En compu, empecé. Raro, raro. por si acaso a mí me ocurrió eso cuando lo tenía minimizado, o sea, a un lado, con menos espacio, y lo importa de esta forma, o sea, Sí, cuando sacamos resultados. sí. Ok, voy a dejar de compartir. Está bien, muchas Muy gracias. bien. Perfecto. Entonces, yo le estaba mencionando de que este es el primer resultado que ustedes tienen, ¿no? Entonces, ustedes esto lo pueden copiar, lo pueden llevar a Word, a Excel o un blog de notas donde ustedes estén cómodos y puedan trabajar y editarlo. Porque algo que debemos tener en cuenta es que no debemos evitar de que nuestras tablas y nuestros cuadros estén bien presentables.
no que como salgan del programa estadístico lo presentemos en nuestro formato final. Ahora, ¿qué sucedería si ustedes dicen, no, no quiero manejar comando, quiero manejar de clic, ¿no? Entonces, ustedes para hacer eso se van acá a estadísticas. En estadísticas se van a sumarios, tablas y test estadístico y corresponde a la primera opción, que es sumario de estadísticas. En sumario de estadística, lo único que debemos hacer es seleccionar las variables. Entonces, seleccionamos rendimiento A, rendimiento B, estrategia A y estrategia B. Y al final hacemos OK. ¿Okay? Y también tenemos el mismo resultado, ya no como comando, sino con opción de clic. Esa es la bondad. Perfecto. Perfecto. Esa es la bondad que tiene Stata. Hay otros programas que solamente tienen de programación. O sea, tienen sus ventajas, pero también la programación, memorizarse los comandos también puede ser complicado, a no ser de que nosotros tengamos, como por ejemplo ahorita, un template, una plantilla en la cual simplemente vamos actualizando las variables acorde al análisis que vamos a realizar y acorde a la base de datos. Y en otros casos, por ejemplo, el SPS no tiene para hacer comandos, simplemente funciona con puro clic, ¿no? Eso se llama con puro trabajo de ventana. Bien, entonces este es el primer elemento. Luego vamos a ir al siguiente punto. Una vez que tenemos los estadísticos descriptivos, nos vamos a ir a lo que es la prueba de normalidad. ¿Cuál es la importancia de la prueba de normalidad? Que si las variables son normales, repito, podemos hacer pruebas paramétricas. ¿Cuáles son las pruebas paramétricas? Básicamente prueba de hipótesis, la prueba T, para comparación de medias. Si las variables no son normales, hay que utilizar pruebas no paramétricas, ¿no? Entonces, digamos que la condición de normalidad nos dice qué tipo de prueba de hipótesis debemos realizar. Y hay diferentes tipos de pruebas de hipótesis. Aquí nosotros solamente vamos a utilizar dos. Una, la que es a través del coeficiente de asimetría y kurtosis. ¿Qué nos mide la asimetría? Nos mide si los datos están sesgados a la izquierda, están sesgados a la derecha, o si son simétricos. Y por otra parte, la kurtosis, que nos mide si hay valores atípicos, si tienden a una distribución normal, o si los valores, o si hay pesadez en las colas. Entonces, para la prueba de normalidad, el comando es SK de S de Symmetric Analysis y K de kurtosis. Esta es una prueba de hipótesis de asimetría y kurtosis. ¿Y qué es lo que debo seleccionar? Simplemente el nombre de las variables. Es decir, rendimiento A, rendimiento B, estrategia A y estrategia B. Por lo tanto, para ejecutarlo, yo solamente selecciono el cursor, selecciono toda la línea y para ejecutar me voy a ejecutar selección, run.
¿Y cuáles son los resultados? Aquí tengo mis resultados. Tengo mis 4 variables. ¿Cuál es? Aquí dice probabilidad asimetría, probabilidad kurtosis. ¿Cuál es la regla de decisión? Si la probabilidad es mayor que el 5%, significa de que no se rechaza la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es que cada variable tiene asimetría, tiene datos simétricos. Lo contrario de datos simétricos es datos asimétricos. Y en lo que es la probabilidad de la kurtosis, ¿cuál es la hipótesis nula? Que la kurtosis tiende a ser una distribución normal, eso se llama mesocúrtica. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? Es que la kurtosis no es mesocúrtica, sino puede ser platicúrtica o leptocúrtica. ¿Y cuál es la regla de decisión? La regla de decisión es el 5%. Entonces, esto un poco para poder explicárselo de mejor manera, lo voy a copiar, lo voy a pegar en otro lado. Doctor, una consulta. Sí. Este ejercicio es prueba de hipótesis, ¿no es cierto? Entonces, solo para comprender, digamos, yo le consulto esto, estamos midiendo la motivación, el rendimiento académico y el uso de las estrategias. La ¿Estamos motivación. midiendo la motivación a través del rendimiento académico? En realidad hay 2 estrategias. Las estrategias están vinculadas con lo que es aprendizaje, mecanismo de aprendizaje, ¿ya? Y el rendimiento ya nos da el resultado, por ejemplo, de los estudiantes, ¿no? Ya. En este caso, las estrategias son, por ejemplo, no sé, número de prácticas, número de simulaciones para realizar una clase. Ya, mi consulta es porque en la tabla no es de estrategia, hay 3 y 4, digamos. ¿Qué significaría ese 3 y 4? En este caso, por ejemplo, puede ser el número de, supongamos un semestre se hacen 3 simulaciones, ¿no? Significa el número de ejercicios o prácticas o simulaciones que realiza cada estudiante. Ah, ya, perfecto. Ya, con eso ya tengo un poco más claro. Gracias. Sí. Bien, entonces, fíjense, yo le estoy compartiendo acá, ¿cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es la variable presenta una distribución normal. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? Lo contrario, la variable no presenta distribución normal. ¿Ok? ¿Y cuál es la regla de decisión? La regla de decisión es la probabilidad. Si la probabilidad es menor que el 5% o que es lo mismo 0.05, ¿a qué se llega? Se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué sucede si la probabilidad es mayor que el 5% o mayor que el 0.005? No se rechaza la hipótesis nula. Es decir, existe distribución normal.
De estas Doctor. 4 variables, ¿cuáles tienen distribución normal y cuáles no tienen distribución normal? Doctor, cuando es mayor, eso es para la hipótesis alternativa, ¿no? No, esta es la regla esta es la regla general en todo tipo de hipótesis. Cuando es menor que el 5% es de rechazo. Y cuando es mayor es no rechazo. Recuerden ustedes de que siempre vamos a... la interpretación es con la hipótesis nula, ¿no? De rechazo o no rechazo. Eso significa de que no debemos decir se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa. ¿Okay? Entonces, fíjense ustedes acá, la probabilidad para el rendimiento A es 0.0000. ¿Qué significa eso? La probabilidad es menos que el 5%, por lo tanto, en este caso, se rechaza la hipótesis nula de distribución normal. En el segundo caso, tenemos una probabilidad que es de 0.0000, que es menor que el 5%, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula. En el caso, en la tercera variable es 0.1537, 0.1537 es mayor que el 5%, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula, es decir, existe distribución normal. Y en el último caso, la probabilidad es 0.0000, lo cual señala de que vamos a rechazar la hipótesis nula. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que solamente una variable presenta distribución normal. ¿Cuál es esa variable? Es la estrategia A. El resto de las variables no tiene distribución normal. Doctor, ¿Sí? una consulta. En este tipo de análisis siempre vamos a ver la probabilidad de mayor de chi cuadrado, como dicen en esa columna, ¿no? En todo eso, o tenemos que analizar una por una. En realidad, si queremos ir más al fondo, podemos analizar una por una. Esta es la regla general. Ahora, si yo quiero ser más específico, puedo también analizar si es un problema de asimetría o es un problema de kurtosis. Si quiero analizar un problema, si quiero analizar el tema de la asimetría, ¿cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es la variable es simétrica. ¿Okay? ¿Cuál es la hipótesis alternativa? La variable es asimétrica o presenta sesgos. Esto es para las pruebas de hipótesis de asimetría. La regla de decisión es la misma, el 5%. Si quiero hacer pruebas de hipótesis para kurtosis, prueba de hipótesis de asimetría, si quiero hacer pruebas de hipótesis de kurtosis, la hipótesis nula es la variable presenta kurtosis mesocúrtica. La kurtosis mesocúrtica es aquella que tiene una distribución, que tiende a una distribución normal. Y la hipótesis alternativa, aquí es la variable, ¿no? La variable presenta kurtosis
digamos, no mesocúrtica. Y por lo tanto, esto sería, podría ser una leptocúrtica donde hay valores extremos o donde hay pesadez en las colas. Y aquí, ¿cuál es? Doctor, una consulta. Sí. No sé si se equivocó en la redacción, pero donde puso prueba de hipótesis asimétrica, en la alternativa dice, ¿la variable es asimétrica o presenta sesgo? Sí, sí, es correcto. No sería muy parecido a la primera. ¿Perdón? Ya. Simétrico significa de que los valores al medio están centrados y la distribución es exactamente igual del lado derecho o que del lado izquierdo. Eso es simétrico. ¿Y qué Sí, es? me acordé. Sí. Asimétrico es lo contrario, ¿no? Que hay un sesgo hacia la derecha o un sesgo hacia la izquierda. Sí, muchas gracias. Sí. Doctor, una pregunta. Sí, adelante. Cuando estamos analizando la hipótesis asimétrica, siempre con el nivel de significancia, o sea, el 0,05, o tenemos que tomar, por ejemplo, la simetría, me acuerdo que era 0, ¿no? El coeficiente de asimetría. Sí, correcto. Y lo mismo para la kurtosis, ¿no? Sería 3. Sí. 003, ¿no? O es que siempre vamos con la de significación, el nivel de significancia. Claro, eso es técnicamente correcto. El coeficiente, para que la variable sea simétrica, el coeficiente debe ser 0, ¿no? Si es positiva, eso indica un sesgo positivo, y si es negativa, un sesgo negativo. Pero lo que nos muestra aquí no es el coeficiente, lo que nos muestra es la probabilidad. Ok. Sí, ya. Lo que nos muestra es la probabilidad. Nos muestra la probabilidad de que sea simétrica y nos muestra la probabilidad de que tenga una kurtosis mesocúrtica. En este caso, por ejemplo, con las 3 primeras variables son simétricas. En la última variable es asimétrica, porque la probabilidad es menor que el 0.05. En el caso de la kurtosis, en las 2 primeras variables, la kurtosis es menos que el 5%, por lo tanto es diferente de una kurtosis mesocúrtica que se aproxima a una distribución normal. En la tercera variable es ligeramente superior que el 5%, y en la última variable es mesocúrtica. Sin embargo, entonces, ¿por qué no existe distribución normal acá? En primer lugar, no existe distribución normal para las 2 primeras variables por un tema de kurtosis. Para la última variable por un problema de asimetría. Ok, gracias, doctor. Bien, entonces de esta manera es que nosotros encontramos lo que es la prueba de normalidad basado en asimetría y en kurtosis. ¿Qué pasaría si ustedes lo quieren hacer esto con clic o con menú de ventana, que ese es el nombre técnico, menú de ventana? Entonces, lo que tendrían que hacer es, me voy a ir a Stata, me voy a Estadísticas, en Estadísticas me voy a Sumario, Tablas y Test Estadísticos, y me voy a ir a lo que se llama Test de Hipótesis Clásicos. En estos test de hipótesis clásicos, perdón, está en gráficos de distribución y test. En el gráfico de distribución y test me voy a ir al test de normalidad basado en asimetría y kurtosis. Y lo único que voy a hacer es seleccionar las variables. Rendimiento A, rendimiento B, estrategia A
y estrategia B. Y me sale el mismo análisis, ¿no? Bien, entonces de esta forma hemos culminado lo que son los dos primeros puntos, que es estadísticos descriptivos y normalidad. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso que nos pide el ejercicio, también podemos verificar la normalidad a través de otra prueba, que es la prueba Shapiro-Wilks. Entonces, el comando es S de Shapiro-Wilks y básicamente ponemos lo que son las 4 variables que vamos a analizar la prueba de normalidad. Entonces, yo debo seleccionar toda la línea y debo ejecutar selección o run. En este caso tengo los resultados. Perdón, creo que seleccioné una variable de más. En el comando, por favor, vamos a borrar la última variable. Ya esta variable no tiene que estar. Resultado. Solamente es rendimiento A, rendimiento B, estrategia A y estrategia B. Aquí veo una variable más, esa la borramos, por favor. Y selección. Entonces, una vez que tengo el resultado, voy a pegarlo. Todos están obteniendo los mismos resultados. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, aquí funciona en la prueba de normalidad de Shapiro-Wilks. ¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es la variable presenta una distribución normal. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? La hipótesis alternativa es la variable no presenta una distribución normal. En este caso, solamente aquí vamos a interpretar la probabilidad, porque estos son estadísticos y valores críticos de esta prueba. Por lo tanto, aquí simplemente nos vamos a verificar. En los dos primeros casos, la probabilidad es menos que el 5% para la primera variable. Para la segunda variable también es menos que el 5%. Para la tercera variable es mayor que el 5%. Y para la cuarta variable es menor que el 5%. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Solamente una variable presenta distribución normal. El resto de las variables no tiene distribuciones normales. Doctor, no sé si lo estoy entendiendo. En la prueba de Zafiro, igual tenemos que ver con el 5%, teniendo en cuenta que si es mayor, es una distribución normal. Y si es menor, es una distribución, no presenta una distribución normal. Sí. ¿Estoy en lo correcto? Así es, correcto. Ah, perfecto. Sí. No tiene distribución normal.
Si ustedes lo quieren hacer con menú de ventana, se van a estadísticas, sumario, tablas y test estadísticos. Nos vamos a ir a gráficos y distribuciones y test. Y vamos a ir al test de normalidad Shapiro-Wilk. En el test de normalidad Shapiro-Wilk simplemente vamos a seleccionar las variables sobre el cual queremos realizar la prueba de normalidad. Y damos OK. ¿Qué mecanismo les parece más sencillo? ¿Trabajar con menú de ventanas o trabajar con comando? Comando. ¿Con comando? Y yo con comando igual, doctor. Que es Yo más prefiero fácil menú. memorizar que... Comando, comando. Menú. es Si uno más sabe fácil. los comandos, comando, ¿no? Claro. ¿Qué dice la doctora? Como usted lo está mostrando, doctor, ya lo tiene armado los comandos. Está fácil, pero cuando hay que partir de cero, es mejor nomás con los... o sea, en realidad lo que usted está usando es tipo programación, digamos. Sí. Pero cuando no está programado es más fácil con los comandos, pues, ¿no? Sí. O sea, con los iconos, yendo con el mouse y todo eso. Ahorita la ventaja es que usted lo tiene ya programado y mucho más fácil, pues belleza. Claro, y para temas de réplica o reproducción es metodología, ¿no? Yo simplemente debo partir paso A, paso B, paso C, paso D. Sí. Sí. La tarea, el práctico que nos va a dar es en base a la programación esa que usted nos ha pasado, el ejercicio que estamos haciendo. Sí, sí, también. ¿Nos va a servir ese comando doc que usted nos ha pasado? Claro que sí, desde luego. Y también tenemos, Ya. yo me he comprometido a darle una clase adicional, ¿no? Para que veamos SPSS. Que yo hasta hoy no Sí, pude, doctora. tuve problemas con el Stata Ya. y solo me abrió el SPS y estaba tratando de seguirle a usted ahorita con el Stata, pero no logro. Y no sé si de repente podría hacer un tutorial o algo pequeño. Claro, el video lo estamos grabando, entonces para que sí. pueda aplicarlo. Sí, sí, yo lo he escuchado el de la anterior clase, pero hasta hoy no pude porque como mi computadora está totalmente llena y me abrió solamente el SPS. Perfecto, muy bien. Ya, gracias. Una vez que hemos hecho la prueba de normalidad, vamos a hacer prueba de igualdad de varianzas. ¿Qué es lo que planteamos en una prueba de igualdad de varianza? ¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es la varianza de, no sé, vamos a ver, el rendimiento B es igual a la varianza del rendimiento A. ¿Ok? Esto es lo que se plantea. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? La hipótesis alternativa es la varianza del rendimiento de B es diferente de la varianza del rendimiento de A. Ustedes también lo pueden plantear al revés, ¿no? La varianza en el rendimiento de A es igual que la varianza del rendimiento de B. Entonces, esto lo hacemos a través del comando SD de desviación estándar test. Entonces, vamos a seleccionar. Voy a seleccionar la línea y voy a ejecutar. Y nos aparece un resultado en
en la hoja de salida de Stata. ¿Qué nos aparece? Nos aparece esto de acá. Bien, entonces yo quiero explicarles un poco en qué consiste. Este es la prueba razón de varianza. ¿Qué es lo que realiza esta prueba? Fíjense, tenemos el rendimiento de B, llamemos que B es nuestro grupo de experimento, llamemos que A es nuestro grupo de control. Esta es la Un calificación. favor, doctor, disculpe que lo interrumpa. Sí. ¿Puede mostrarme de nuevo en el Firebot cómo modifica la fórmula? Porque esa fórmula no la tengo. ¿En cuál, perdón? En el bot. En el do file. En el do file, perdón. Do file. Ya, vamos a compartir. Es esta de acá. SD test. SD test, rendimiento B. Rendimiento B. Igual. B. Igual. Rendimiento A. Rendimiento A. SD de desviación estándar, ¿no? Es una prueba de varianza en la cual vamos a comparar ambas desviaciones estándar. Bien. Bien, entonces yo quiero mostrarle en qué consiste esta prueba. Es una prueba de razón de varianzas. Fíjense, aquí tenemos la desviación estándar. En el caso del rendimiento B, que es 0.40 redondeado, y en el caso del rendimiento A, que es 0.53. Entonces, ¿cuál es la razón? La razón es la desviación estándar del rendimiento de B dividido entre la desviación estándar del rendimiento de A. Ya. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Si las varianzas son iguales, significa de que esta razón es igual a 1. ¿Por qué? Estamos hablando de que la desviación estándar de una variable es exactamente igual a la desviación estándar de otra. Por tal motivo, si son iguales, la razón es igual a 1. ¿Cuáles son las hipótesis nulas? Esta es la hipótesis nula, perdón. ¿Cuáles son las tres hipótesis alternativas diferentes? Tenemos una hipótesis alternativa, la del centro, que es de 2 colas, significa de que es diferente. Significa de que ambas varianzas son diferentes. No nos dice si es mayor o es menor, simplemente nos dice que es diferente. Luego tenemos otra hipótesis alternativa donde se plantea de que la razón es mayor que 1. ¿Qué significa una razón mayor que 1? Significa de que la varianza en el rendimiento B es mayor que la desviación estándar en el rendimiento A. Esta es la hipótesis alternativa. Y la otra hipótesis alternativa es que esta razón es menor que 1. ¿Qué significa menor que 1? Involucra de que la desviación estándar del rendimiento de B va a ser menor que la desviación estándar del rendimiento de A. Si vemos en este caso, la desviación estándar de B es menor que la desviación estándar que A. Por lo tanto, aquí, ¿cuál es la regla de decisión? El 5%. Entonces, lo que debemos fijarnos es en la probabilidad. La probabilidad es menor que el 5%. Voy a copiarles esto acá.
Bien, entonces aquí tenemos como hipótesis nula que las desviaciones estándar, o si queremos hablar, si lo elevamos al cuadrado es la varianza o varianza, son iguales. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? Las desviaciones estándar o las varianzas pueden ser diferentes en el sentido menor, simplemente diferentes sin especificar si es mayor, o pueden ser mayor. ¿Okay? ¿Qué verificamos en la primera hipótesis alternativa? Verificamos de que rechazamos la hipótesis nula. Doctor, esa es porque la desviación estándar de rendimiento B es menor que la de A, creo, ¿no? Correcto, exactamente. Entonces, y en la tercera pasa lo contrario. Así el rendimiento de B es mayor. La que no logro captar es la del medio. Ya. Esta de aquí, aquí en la del medio, vamos a decir de qué es diferente. No nos especifica si es menor o mayor. Solamente nos plantea de que no son iguales, sin especificar, ¿no? Es por eso que... ¿Sí? ¿Perdón? Es por eso que está ese signo de exclamación. Sí. Dice, está el signo igual a 1. Sí, significa diferente. Ya, gracias. Entonces, fíjense, aquí rechazamos la hipótesis nula. Y en este caso, no la rechazamos. No rechazamos. Sin embargo, aquí no sería aplicable porque estamos planteando de que en realidad este rendimiento sería mayor que el rendimiento de A. En todo caso, las hipótesis correctas son la hipótesis 1, en la cual la hipótesis alternativa puede ser menor o puede ser igual. ¿Okay? Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? La conclusión general es que las varianzas son diferentes. Y también llegamos a la conclusión que en el caso de el rendimiento de B, la conclusión es son diferentes. La varianza en el rendimiento de B es menor que la varianza en el rendimiento de A. Dicho de otra forma, en el rendimiento de la estrategia A, hay mayor variabilidad. Y en el rendimiento de la estrategia B tiene menor variabilidad. Eso significa varianza o lo que es la desviación estándar. Entonces, por lo tanto, ambas variables, ambos rendimientos son diferentes en términos de varianza. Doctor, no le entendí la parte cuando ha puesto el tema de estrategia, de cómo
la sacó a la conclusión que es con la estrategia A o con la estrategia B. ¿Cómo puedo ver esa parte? La verdad me estoy perdiendo en eso. Bien, vamos a redactarlo para evitar confusiones. Vamos a ponerle simplemente rendimiento. ¿Ya? Ah, ya. La pregunta, doctor, es ¿qué es el investigador, digamos, el que selecciona cuál es, que va primero B o va primero A, o va A o B, o tiene alguna lógica metodológica? No, ninguna. Es indiferente. Usted puede poner primero A o puede poner primero B. No hay ningún inconveniente. La conclusión va a ser la misma, ¿no? Solamente que en este caso nos va a cambiar la hipótesis, nos va a cambiar, si lo hago al revés, las hipótesis alternativas y las conclusiones serían diferentes, ¿no? Aquí nos va, digamos, si yo primero planteo que el rendimiento de A está como una razón del rendimiento de B, entonces posiblemente aquí aquí la probabilidad va a ser 0,00 y aquí la probabilidad va a ser de 1. Solamente Claro, eso. cambiaría, ¿no? Sí, va a cambiar, ¿no? Por la razón. Sí. No, sí, prácticamente mi duda era por el tema de la redacción que hizo de la varianza en el rendimiento sobre la estrategia B. Eso ahí tuve un poco de duda. Sí, ahorita estamos haciendo esto para la variable rendimiento. Podemos hacer el mismo análisis para la otra variable que es estrategia. Pero en este caso tenemos que hacerla nosotros ambas, ¿verdad? Sí, correcto. Hay que hacer ambas. Si ustedes esto quisieran hacerlo de manera con menú de ventana, si quisieran hacerlo con menú de ventana, se van a estadísticas, sumarios, tablas y test estadísticos. Vamos a buscar. Creo que está en otras tablas. Tabla de sumario, desviación estándar y frecuencia, no. No. Tiene que estar en test de hipótesis clásico. Test de comparación de varianzas. Sí, eso es un poco hay que ir buscando, ¿no? Esto es lo bueno del comando ventanas también es que podemos explorar. A lo mejor podemos hacer otro tipo de análisis. Está en test de comparación de varianzas. Me voy a test de comparación de varianzas. Y en este caso vamos a utilizar, vamos a suponer que es una muestra. Y vamos a seleccionar una variable que es el rendimiento, perdón, dos muestras. Son diferentes las muestras. Tenemos el rendimiento A, que es una muestra. Tenemos otra muestra, que es el rendimiento B. Y por lo tanto solamente va a ser dos muestras usando variables, rendimiento de A y rendimiento de B. Fíjense, esto es al revés. Ahora ya está cambiado porque primero seleccionamos rendimiento de B y después rendimiento de A. Ahora utilizamos rendimiento de A y rendimiento de B. Para evitar esa confusión, nos vamos a ir a estadísticas, sumarios. Aquí era lo que mencionaba un poco el compañero. Fíjense de que los resultados van a salir contrarios simplemente por la ordenación de las variables, ¿no? Pero eso no, simplemente debemos tener cuidado
ahí con la interpretación. Yo me voy a test de hipótesis clásicos y nos vamos a test comparación de varianzas. Voy a poner primero, para que me salga lo mismo, rendimiento de B, la primera variable, la segunda variable, rendimiento. Doctor, sí. Una consulta. Sí, es ahí en la ventana le salía comparación en grupo. ¿En qué se va a diferenciar una comparación cuando hagamos entre grupo y entre muestras? No sé. Claro, por ejemplo, voy a tener una variable, rendimiento, y dentro de esa variable voy a tener, no sé, un grupo de, puedo clasificar por género o sexo, hay una diferencia. Puedo tener también grupos, no sé, supónganse de que si hablamos de rendimiento, pudiera poner ahí una variable, sean estudiantes que estudian en la mañana, otros estudiantes que estudian en la tarde, otros estudiantes que estudian en la noche, ¿no? Entonces, un grupo, por ejemplo, sería el horario de estudio. ¿Okay? Ya, gracias. Bien. Entonces, de esta manera hemos concluido lo que es el test de varianzas. Ahora vamos a ir a otro tipo de prueba que es bastante importante. Que es la prueba de igualdad de medias. Y aquí, básicamente, ¿qué es lo que comparamos? Vamos a comparar si el rendimiento de un grupo de experimento, llamemos el grupo B, y el rendimiento de un grupo de control, llamemos grupo A, son iguales, ¿no? O de forma alternativa, en realidad hay una diferencia significativa en el rendimiento promedio, que básicamente en educación superior usualmente eso es lo que buscamos, ¿no? Buscamos utilizar algún tipo de, no sé, tecnología educativa, algún tipo de mecanismo de enseñanza-aprendizaje, que básicamente podamos ver si de forma significativa incrementa el rendimiento promedio en los estudiantes. Entonces, básicamente eso es lo que nos muestra ese es el objetivo de realizar esta prueba de hipótesis. Cuando hablamos de una prueba una prueba T para comparar medias, ahí debemos partir de un supuesto y una verificación previa. ¿Cuál es la verificación previa? La verificación previa es que las variables deben tener distribución normal. ¿Ok? Digamos que no es correcto, técnicamente hablando, de que las variables no tengan distribución normal y yo realice una prueba T. Esto lo vimos también, si mal no recuerdo, en una lectura de Creswell, en la cual nos decía que si queremos comparar grupos y si las variables tienen distribución normal, podemos utilizar la prueba T. Sin embargo, si no tienen distribución normal, hay que utilizar una prueba que es de tipo no paramétrica, y que por lo tanto no sería correcto utilizar la prueba T. Entonces, para este caso, sabemos de que es incorrecto. Igual lo vamos a hacer para que ustedes vean cómo se hace. Sin embargo, ya saben de que se debe cumplir el supuesto en la normalidad en la distribución de las variables. Entonces, básicamente, para igualdad de medias, lo hacemos con el comando ttest, donde vamos a seleccionar el rendimiento
el rendimiento del grupo B en comparación con el rendimiento del grupo A. Aquí vamos a poner una condición también. Vamos a suponer de que las variables tienen varianza diferente. Eso significa unpaired, unequal. ¿Ok? Entonces, hemos verificado en una prueba previa de que las varianzas son diferentes. Por lo tanto, es importante señalar esta especificación. ¿Qué sucedería si las varianzas son iguales? Simplemente borramos esto que dice unpaired unequal. ¿Okay? Entonces, voy a seleccionar las dos. Las dos tanto para el rendimiento como para la estrategia. Voy a seleccionar las dos líneas y voy a dar ejecutar. Doctor, ¿por qué seleccionamos las dos? Para que me salga de una... yo puedo seleccionar todo y puedo dar ejecutar y me van a salir, todos los resultados de uno solo. No paso a paso. Entonces, por un tema de tiempo lo hemos hecho. ¿Les parece si terminando esto nos vamos a un pequeño receso? Estaría bien, doctor. Una consultita, no le entendí la última parte cuando dijo el tema del comando. La última parte puso unpaired unequal. ¿Qué significaba eso? Ya. Muy bien. Estoy compartiendo pantalla. Esta parte unpaired unequal significa de que las bases de datos no son, en primer lugar significa de que no son, unpaired significa de que vienen de distintas bases de datos. Dentro, por ejemplo, las obtuve de muestras diferentes, ¿ok? Y el otro elemento significa de que las varianzas en ambas variables son diferentes. Entonces, esto lo aplicamos cuando mis dos grupos son diferentes, de donde viene la información, y asumimos de que la varianza en cada una de las variables también es diferente. Si no hay diferencias en las variables, por lo tanto, esto lo borramos para efectos de comando. Ahora sí, muchas gracias. Sí. Entonces, ¿cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es las variables tienen el mismo rendimiento promedio. O dicho de otra manera, las medias o los promedios son iguales. Esa es la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? Las variables tienen lo contrario, ¿no? Las variables tienen diferentes rendimientos promedios, o dicho de otra forma, las variables tienen diferentes medias o promedios. La hipótesis nula, entonces, las variables tienen tienen las mismas medias o promedios.
Fijémonos en ambos casos. ¿Cuál es el promedio o la media del rendimiento B? Es de 67. ¿Cuál es la media del rendimiento A? Es de 54. Aquí evaluamos diferencia. ¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es que la diferencia es igual a 0. ¿Qué significa diferencia igual a 0? Que las medias o los promedios son iguales. En un caso tenemos una hipótesis alternativa en el cual la diferencia es negativa. ¿Qué significa diferencia negativa? Va a significar de que el rendimiento de A es mayor que el rendimiento de B. Vamos a tener una segunda hipótesis alternativa donde va a ser diferente, no nos especifica si es mayor o menor. Y por otra parte vamos a tener una hipótesis alternativa donde esa diferencia es mayor que 0. ¿Qué significa una diferencia mayor que 0? Involucra de que el valor medio o promedio de una variable va a ser mayor que el de la otra. Pero, ¿cuál es en este caso? Los que son aplicables son los dos últimos, ¿no? Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula, es decir, al contrario, se rechaza la hipótesis nula porque la probabilidad es menos que el 5%. De igual forma, se rechaza la hipótesis nula. ¿Y a qué conclusión llegamos? Llegamos a la conclusión de que las medias o valores promedios presentan diferencias estadísticamente significativas, por lo cual el rendimiento de B es mayor y estadísticamente significativo que el rendimiento de el grupo A. Y de la misma manera que podemos concluir lo mismo también cuando comparamos las estrategias. Las variables, tenemos dos variables, la estrategia B y la estrategia A. En la estrategia B el promedio es 3.77 y en la estrategia es 3.26, ¿no? Por lo tanto, aquí la diferencia es de 0.50. ¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es que no existe diferencia entre las variables. Hipótesis alternativa, primero tenemos de que sería una diferencia negativa, de que sería una diferencia diferente, la diferencia en todo caso las medias serían diferentes, y en el tercer caso la diferencia sería positiva. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula de medias diferentes y también bajo el enfoque de la hipótesis alternativa que la diferencia es mayor que 0. Si ustedes quisieran verlo, eso en Stata, de manera con la opción de menú. Parece que hubo un choque tecnológico, ahora volvió. Nos vamos a sumario, tablas y test estadísticos. Y nos vamos a lo que son test de hipótesis. No se ve su pantalla, doctor. ¿No se ve?
Ya, ahora sí. Decía que nos vamos a estadísticos, sumarios, tablas y test estadísticos. Y nos vamos a test de hipótesis clásicos. Acá en test de hipótesis clásicos nos vamos a test de comparación de medias. Test T. ¿Y en dónde va a dar? ¿En Facebook? ¿Qué puedo poner en el data? Aquí nosotros vamos estamos utilizando dos muestras usando variables. Entonces, aquí, ¿qué debemos comparar? Debemos comparar una variable, vamos a llamar el rendimiento B, con otra variable, o el rendimiento A con el rendimiento B. En este caso, y aquí debemos señalar, aquí vamos a tomar un supuesto, que las varianzas son desiguales. ¿Okay? Esa es la manera como lo realizamos a través de el menú de ventana. Bien, entonces, ¿les parece si nos damos 15 minutos para traer agua, hacernos un café, comer un sándwich y luego volvemos? Doctor, antes una consultita. Sí. ¿Estos números solo se pueden expresar en números o se puede expresar en gráfico también? También lo podemos expresar. Bueno, la prueba de hipótesis solo en números. Solo en números. Claro, si quisiéramos utilizar gráficos para las variables, tenemos el menú de gráficos. Podemos hacer gráficos de barra, de punto, de torta, según el tipo de gráfico que tengamos, ¿no? En la parte superior. Podemos ir construyendo y también podemos ir, desarrollando nuestros propios comandos. Si nos estamos iniciando en Stata, la exploración es importante. También podemos googlear. Yo quiero hacer un comando, le pregunto a Google y Google me lo da el comando. También lo bueno de la programación Stata es que funciona como un buscador, ¿no? Perfecto, doctor. Bien, entonces nos damos 15 minutos, por favor. 15 minutos y volvemos nuevamente.